Compañeros, ¿cómo están? Les habla Jean Pablo Cancha La Guerra, hago parte del equipo de trabajo del proyecto Madre Tierra en el componente de fortalecimiento institucional de la Organización Zonal Indígena del Putumayo. Antes que nada, pues saludarlos, darles una voz de aliento, invitarlos que se queden en casa, tenemos que prevenir y tener todos los cuidados necesarios para sobrepasar estas situaciones tan difíciles. También informarles que ya está creado el canal de YouTube donde pues nos pueden chequear, nos pueden buscar, se llama F Madre Tierra. Ahí vamos a iniciar a colgar todos los videos que vamos a estar transmitiendo, y pues para que ustedes los tengan a la mano, para que ustedes los puedan revisar, para que ustedes los puedan compartir de pronto con algún cabildo, algún resguardo, alguna autoridad, para que ustedes pues nos retroalimentemos de la información que hay en este momento. Pues continuando con el plan operativo, el primer video que queremos realizar pues tiene que ver con los pasos para construir o elaborar el manual de funciones. Acordémonos que esa era una tarea que tenemos pendiente, que es la construcción del manual de funciones y la construcción del manual de procedimientos. Pero para construir este manual de funciones se requiere pues del apoyo de cada uno de los colaboradores que hacen parte de la organización: comité ejecutivo, coordinadores, el tesorero, contador, bueno, todas las personas que de alguna u otra manera hacen parte y hacen que la organización pues empiece a mover. En ese sentido, pues lo que vamos a hacer es dar unas pautas o unos pasos para que cada uno, bien juiciosos en la casa, pues los empecemos a desarrollar. Yo creo que cada uno sabemos cuáles son las actividades que nosotros tenemos, ¿sí? Después recolectamos la información y la consolidamos en un solo documento y queda listo el producto pues para tenerlo a la mano cada vez que requerimos hacer alguna consulta. Compañeros, continuando con la socialización sobre los pasos para elaborar el manual de funciones, ya habíamos hablado que una primera etapa es conocer nuestra organización. ¿Sí? Hablábamos que para conocer nuestra organización pues teníamos que saber cuál era la misión, cuál es la visión, cuál era el objetivo general de la organización, sus objetivos específicos, el objetivo que tiene el comité ejecutivo, la estructura, cómo está conformada la organización, cuáles son sus servicios que ofrece, en fin, toda una serie digámoslo así, de funciones que tiene la organización, que es necesario que cada uno de nosotros debemos saberla, debemos entenderla. Posteriormente a eso, ya conociendo esta primera etapa, pasamos a la segunda etapa, que es básicamente darle la estructura, darle el cuerpo, darle la forma. Y para eso es necesario estos 5 pasos que yo los he querido aquí señalar, que son como los más importantes, digámoslo así, para tener esa estructura del manual de funciones. Y en un primer paso tenemos la identificación del área o el lugar de trabajo, ¿sí? Es importante saber la ubicación. Esto básicamente nos va a ayudar a saber o entender cuál es la participación, qué es lo que yo hago dentro, o cuál es mi aporte, mi granito de arena para que la organización funcione, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos realmente cuál es mi participación, básicamente nos va a quedar fácil o sencillo pasar al segundo paso, que es el propósito principal y la descripción de las funciones del área de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del propósito principal, es lo que el área debe lograr, es decir, el producto o servicio que ofrece, qué es lo que lo caracteriza, ¿sí? Entonces, este propósito básicamente lo podemos redactar de tal manera que sea en esquema de verbo, es decir, que haya una acción principal, que tenga un objeto y que tenga una finalidad. Por ejemplo, estamos redactando aquí los pasos para elaborar el manual de funciones. Entonces podemos decir: elaborar el manual de funciones y descripción de cargos como base estándar y objetiva que sustente la evaluación del desempeño. Mire que ahí tenemos la acción, el objeto y la finalidad. Ojalá que puedan ser medibles y observables.
Y bueno, y con respecto a las funciones esenciales de cada área, pues ya básicamente corresponde a la descripción, ¿sí?, de cada una de las funciones necesarias para el cumplimiento o el propósito principal, ¿sí? Es decir, para eso hay una serie de pautas o de pasos, pues yo los he catalogado de la siguiente manera. Primero, pues podemos describir lo que una persona debe realizar, ¿sí?, que inicie con un verbo. Es necesario responderse una pregunta, por ejemplo, ¿qué debe hacerse para lograr el propósito? ¿Sí? Esa es una pregunta que puede hacer uno, se puede realizar o se puede hacer. Si yo con esta función realmente va a dar un resultado diferente, y de la misma manera que con el propósito principal, cuando yo les hablaba de la redacción, es decir, que haya un verbo más el objeto más la condición final. Compañeros, pasando al punto 3, conocimientos básicos o esenciales. Básicamente aquí en este punto lo que estamos tratando es describir cuáles son los saberes que debe poseer la persona que va a ocupar o que va a ejercer un cargo en la organización zonal indígena. Esos saberes básicamente tienen que ver con los principios, la normatividad, las técnicas, los conceptos y otros aspectos en general que debe tener la persona. No estoy hablando de los conocimientos básicos como certificados o algún título o un estudio formal, no. Les recuerdo, debe saber sobre los conocimientos básicos que rigen o que debe la persona entender para un cargo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de la Secretaría o del área de la coordinación de la salud, pues lo primero que uno debe entender es toda la normatividad que tiene que ver con la salud, empezando por la ley. Y todos los decretos departamentales y municipales, en fin. En el cuarto punto hablamos de competencias comportamentales. De la misma manera, debemos describir cuáles son las competencias comportamentales que debe tener la persona que va a llegar a ocupar un cargo. En este caso, cuando hablamos de competencias comportamentales, ahí sí podemos decir que es el conocimiento, las habilidades, la destreza, los valores, la actitud que debe poseer una persona y que hay que demostrarlo en la práctica cuando se esté ocupando el cargo. Y por último, pues tenemos los requisitos, la experiencia y la formación académica. Bueno, en este ítem pues ya es establecer qué requisitos mínimos son los necesarios o qué estudios debe tener la persona que va a ocupar un área o un cargo en la organización. Entonces, así es como hemos diseñado la estructura del manual de funciones. Primer paso, conocer nuestra organización. Segundo, la estructura. Dentro de esa estructura hay 5 pasos. Y esta información está en cada uno de los correos. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, no duden en llamarme o escribirme al correo electrónico. La idea es que este video les ayude porque, como les decía anteriormente, es trabajo en equipo, tanto de ustedes que tienen la información básica sobre la información o las actividades que realizan en cada área. Les hice llegar al correo electrónico el formato para que ustedes lo diligencien y me lo hagan llegar para consolidar la información. Gracias por la atención, muchas bendiciones.